Bien. Vale, bien. Bueno, muchas gracias por la invitación a presentar este tema. He podido asistir a la mayor parte de la presentación de Andrés, que como siempre ha estado excelente y da gusto escucharle ver las cosas que hacen. Y un saludo grande a todos los amigos que hay por allí, que ya he visto unos cuantos en la imagen. Les voy a hablar de la resección combinada endolaparoscópica, que se puede denominar de diferentes maneras, y voy a contarles un poco nuestra experiencia inicial y podemos igual debatir qué ventajas puede presentar frente a la disección, por ejemplo, si es que presenta alguna, y ver si alguien de ustedes tiene experiencia. No sé, ¿podrían preguntar en la sala cuántas personas han realizado esta intervención, resecciones combinadas con cirugía laparoscópica? Más o menos. ¿Pueden levantar la mano por allí? Una. Una, vale. De Una. acuerdo. Andrés. Vale. Dos. Claro. Y Andrés tiene la ventaja de que es cirujano, por eso que los cirujanos tienen ventaja para todas estas técnicas, ¿no? Bueno, probablemente esto es porque tiene algunas dificultades la técnica, porque no está muy extendida. Quiero pasar... A ver, disculpa. Ay, bien. Bueno, vamos a hablar de algunos puntos de los pólipos grandes. ¿Cuáles son las 16 casos que hemos hecho? Que no son tantos, pero bueno, para contar un poquito la experiencia. Sobre los pólipos, me dice aquí que la conexión a Internet es inestable. Espero que se vea bien. En la guía británica sobre el manejo de los pólipos no pediculados nos dicen que en aquellos pólipos en los que consideremos que puede haber malignidad o que puede que la resección sea incompleta, y después de haber discutido en un comité de tumores o de pólipos, comités de pólipos que son importantes para discutir el mejor tratamiento de todas estas lesiones, pues la cirugía debe considerarse, porque hay que ofrecer un tratamiento efectivo. Ya hemos visto que con frecuencia estas lesiones son malignas. Se puede realizar tratamiento laparoscópico, vamos a hablar luego algo después, si tenemos allí a insignes cirujanos, y la cirugía laparoscópica cada vez tiene más experiencia y es menos invasiva, haciendo cirugías con un solo puerto, por ejemplo, a nivel umbilical, y yo creo que en el futuro representa una competencia importante para la endoscopia flexible, o llegaremos al desarrollo de plataformas intermedias como ya existen, ¿no? Y ahí este es uno de los estudios, creo que más grandes, multicéntrico, internacional, evaluando la cirugía laparoscópica para la resección de pólipos que el endoscopista consideraba que no podía resacar endoscópicamente. Por supuesto, eso depende de los endoscopistas. A Andrés deben quedar pocos pólipos que no pueda extirpar, pero una de las dificultades de la disección submucosa es que todavía hay que ser casi un Superman para poder estar seguro de que lo vas a poder hacer bien. Y corrígeme, Andrés, aunque se puede hacer, pero realmente es técnicamente muy difícil, aunque hay avances como el que has explicado, del pocket, las tracciones. Entonces, el cirujano laparoscópico tiene gran control de la situación, pero por supuesto hay sus complicaciones. Una son las fugas anastomóticas, por supuesto, que afectan entre el 3 y el 5% de los casos. Hay pacientes que tienen que convertir a la laparotomía y existe mortalidad. Y las estancias hospitalarias pueden ser en general superiores a las del tratamiento endoscópico. En esta serie, casi el 20% de las lesiones eran malignas, lo cual quiere decir que nos estamos enfrentando a una de cada 5 lesiones casi es un cáncer, pero los resultados a largo plazo eran buenos. Esto no quiere decir que el hacer un tratamiento laparoscópico para un pólipo que no se puede abordar endoscópicamente, que siempre se haga una resección oncológica. En esta serie el 65% solo de los casos la tenía, los demás extirpaban el pólipo, una resección segmentaria, pero sin llevarse los ganglios linfáticos que correspondería. Y esta es yo creo que la serie más grande, de las más grandes retrospectivas de tratamiento quirúrgico de pólipos que el endoscopista pensaba que no podía tratar endoscópicamente. Cada vez se reducen más, y también casi el 20% eran malignos, y ¿cómo se predecía la malignidad? En gran parte porque la biopsia previa al tratamiento mostraba displasia de alto grado o moderada, que prácticamente debe ser lo mismo.
Como digo, cada vez más podemos tratar los pólipos con métodos endoscópicos, bien pólipos planos. Es muy importante, Andrés lo ha dicho, y seguro que antes se ha mencionado con otros ponentes, hacer un buen diagnóstico preoperatorio. La lesión de arriba a la izquierda es una lesión de extensión lateral no granular homogénea, que independientemente del tamaño nunca es un cáncer, prácticamente según muchas series. Por lo tanto, esto, mientras no haya una recurrencia, si técnicamente piensas que la puedes extirpar completamente, casi cualquier técnica valdría, considero. Luego hay técnicas para reducir el tamaño de los pólipos, como la derecha inyectando adrenalina. El pólipo de abajo a la izquierda es una de extensión lateral granular mixto, que tiene más riesgo de malignidad. Pero a mí estos son los pólipos que menos me gustan y son los que mejor se tratan probablemente con la resección endaloparoscópica, que son las lesiones sesiles grandes, sobre todo del colon derecho, que con frecuencia hasta un 40% de los casos, las lesiones de más de 35 milímetros en algunas series son un cáncer, ¿no? Entonces, estas lesiones son las que en una sala de endoscopia yo no me siento muy cómodo tratando. Porque muchas veces son pacientes de mucha edad con comorbilidad, porque hay que ir a cortar la base del pólipo y para eso hay que ser agresivo. Y eso es como cortar un menhir, es un pedrusco que hay ahí. Por ejemplo, la que está abajo en el centro es y Andrés ha mostrado pólipos al lado de divertículos, este es un pólipo que estaba asentando en el divertículo y se había tratado varias veces, ya lo mostraré luego, y este es uno de los que se llevó a resección endolaparoscópica, ¿no? Igual que estos, algunos son un poco monstruosos, ¿no? Todos los que son como una bola, siciles grandes. Lo que pasa es que, como digo, algunos son un cáncer, hay que hacer una buena evaluación y, por ejemplo, el de arriba a la izquierda era un cáncer, es el mismo que el de abajo a la izquierda, y al hacer retrovisión a la derecha se pudo observar mejor algunas características que no se ven tan bien, como una depresión muy evidente que al biopsiar fue un cáncer y directamente no se sometió a ningún tratamiento endoscópico. Entonces, estos pólipos que llenan la luz, el lumen colónico, que esto es un término que gusta mucho en los países anglosajones, pues cuando son grandes, y esto es según la serie de Kudo, el 30% de los que son de más de 20 milímetros son un cáncer. Así que, y esto siempre lo mostramos, vemos lo que está por arriba, pero no lo que está abajo del iceberg, ¿no? del pólipo. Y que técnicamente cortar puede ser fácil, ¿no? Pero hacer las cosas bien es otra cosa diferente. Podemos pensar si la disección submucosa sea adecuada para este tipo de lesiones. Sabemos que la magnificación, y está el doctor Teixeira ahí, ¿no?, es excelente para el diagnóstico de invasión de las lesiones planas, pero no tanto para lesiones polipoides, como vemos ahí. La exactitud para lesiones deprimidas era casi de 100%, pero para lesiones polipoides el 75%, porque no podemos ver el otro lado de la luna siempre, ¿no?, salvo que hagamos retrovisión. Y aún así, aunque veamos toda la superficie de la lesión, no se estima la profundidad de invasión tan bien, y como muestra este estudio, por ejemplo, frente a las lesiones planas. Así que no es tan fácil evaluarlas. Hay varias clasificaciones, esta se utiliza bastante en el Reino Unido y la ha validado el grupo australiano Michael Borg, y es la clasificación SMSA para estimar la dificultad de la resección, incluyendo tamaño, morfología, la localización derecha o izquierda y el acceso, si es difícil o fácil, si cuesta la inserción hasta esa zona, si está detrás de un pliegue, etcétera. Y este es un trabajo que hizo gente de mi hospital de aquí, con un grupo italiano. Vieron que, como se sabe, que las lesiones más grandes predicen una mayor dificultad y una mayor necesidad de referir a cirugía, ¿no? Así que, no sé, ¿qué haría la gente los asistentes ahí frente a este tipo de lesiones? Pueden preguntar, la mayoría, ¿con estas se animarían a tratarlas endoscópicamente muchos de ustedes en la sala de endoscopía? Bueno, por lo menos yo creo que hay que tomarlas con respeto, ¿no? Y no hay que salir corriendo, pero hay que pensar muy bien qué es lo que hay que hacer, porque una vez que empezamos a tratarlas, tenemos que intentar terminar. Así que la resección combinada podemos indicarla en lesiones complejas. Lesiones complejas podemos considerar aquellas que son grandes, que tienen riesgo de malignidad por el aspecto o por otras
características o porque son difíciles de tratar o por situaciones especiales como que están en un divertículo, por ejemplo, ¿no? Entonces, una de las alternativas sería la quirúrgica, otras técnicas avanzadas endoscópicas como la disección submucosa y otra sería hacer un abordaje combinado. Esto se puede llamar técnica endolap, que llaman endolaparoscópica o CLES, resección combinada endoscópica laparoscópica. Fue descrita en el año 1993 y lo que hace es movilizar el colon. Si hacemos la laparoscopía antes de empezar la endoscopía, que yo creo que es lo mejor, se moviliza el colon para que el cirujano pueda mover el colon y exponer el pólipo hacia nosotros. Se puede observar con el laparoscopio directamente la pared colónica desde fuera. Si hay un problema, se puede abordar, se puede observar y se puede tratar por dentro o por fuera, y si hace falta hacer una colectomía, porque no podemos tratar la lesión porque vemos que tiene aspecto de malignidad, se puede hacer. Idealmente laparoscópica, pero a veces puede tener que ser abierta. Esta, como digo, es la primera descripción en la que trataron 3 casos que no describen en ningún detalle. La imagen de la derecha decían que era un caso que podría ser una buena indicación para hacer un abordaje combinado, pero estos casos que describen dicen que fueron bien. Hay bastantes formas, igual que en técnicas endoscópicas complejas, cuanto más pensemos, más posibilidades hay. Cuanto más desarrollo de los accesorios, más posibilidades hay. Uno es hacer mucosectomía, pero asistido desde fuera, que nos empuje el cirujano, que libere el colon, que nos lo facilite la visualización más, porque a veces el problema es que no podemos abordar el pólipo bien, no se nos sitúa enfrente nuestro. Entonces ellos al librarlo, al empujar con la pinza, lo ponen enfrente nuestro. Y lo que era difícil, pues es fácil, porque como sabemos muy bien, una de las mayores dificultades del tratamiento endoscópico es tener una buena posición y visualización. Lo mismo para la disección submucosa. Está descrita la disección submucosa. Primera descripción fue de un grupo japonés y se puede hacer una resección transmural, como ha dicho Andrés, que hicieron uno de los casos hace 3 años, ¿no? Asistencia desde el interior, bien haciendo incisión o mostrando al cirujano dónde está la lesión. Hay otras descripciones, como por ejemplo hacer un corte circunferencial endoscópico o externo con un hook knife quirúrgico, hacer una invaginación desde el exterior y el endoscopista atrapar con el asa de polipectomía, hacer una resección transmural, por ejemplo. Y esto se puede hacer haciendo una sutura previa también para que cuando se haga el corte ya esté tratada la perforación de antemano. Sí que hay diferentes fórmulas. Hay evidencia, no me voy a meter a los trabajos que hay, no hay trabajos aleatorizados. Igual el problema que tenemos en medicina y en defender o valorar estas técnicas es que no podemos saber claramente cuál es mejor y hay mucha variabilidad individual y de experiencia diferente en diferentes centros, ¿no? Pero esta revisión sistemática que incluyó trabajos en que se hacía en endolaparoscopia con diferentes métodos, pues era variable en la tasa de resección exitosa, que es resección completa de la lesión, pero las complicaciones posoperatorias no eran muy grandes y cuando comparaban la resección segmentaria laparoscópica con la resección endolaparoscópica con los diferentes métodos, pues había menos resección completa porque la resección laparoscópica, por supuesto, se lleva toda la lesión, pero había menos morbilidad, había menos estancia hospitalaria, aunque como digo, esto cada vez se reduce menos con la depuración de las técnicas laparoscópicas. El tiempo operatorio no está muy claro que sea inferior que hacer una resección laparoscópica y había alguna recurrencia más, como les mostraré en nuestra breve serie, tenemos recurrencias. ¿Y por qué puede ser buena este abordaje para el endoscopista? Yo cuando trabajo en quirófano, combinación laparoscópica, y con todos los respetos para el paciente, pero lo siento como si estuviera trabajando en un modelo animal. ¿Por qué? Porque estás tranquilo. Porque en el modelo animal, aunque siempre decimos que hay que hacerlo como si fuera un paciente, pero estás tranquilo, porque sobre todo si es un modelo aislado, sabes que no hay ningún problema en que cometas un error y estás ahí para aprender, ¿no? Pues aquí sabes que estás totalmente cubierto porque está muy controlada la intervención, te va a resultar más sencilla, aunque sea un poco incómodo ir al quirófano, que no es nuestro medio natural, pero está cubierto, las complicaciones se van a poder tratar y idealmente se resolverá todo en un único procedimiento.
las complicaciones se verán y el paciente está anestesiado. Claro, puede decir, pues, bueno, entonces lo mismo, para eso lo hago con un propofol en la sala de endoscopia y ya está, ¿no? Bueno, una parte sí, pero no es lo único. Pero, por ejemplo, en el Reino Unido no es fácil hacer endoscopía, en una sala de endoscopia con el paciente con sedación profunda con propofol. Entonces, esto es una dificultad que nos lleva más a trabajar también junto con los cirujanos. Hay recomendación de guía NICE sobre el tratamiento combinado y nos dice que hay evidencia de que es una técnica segura y eficaz. Por lo tanto, se puede realizar sin tener que tomar medidas extraordinarias sobre gobernanza, sobre auditoría, porque está suficientemente probado que es útil y es segura cuando lo hacen pues, endoscopistas y cirujanos con experiencia. Les voy a hablar un poco de nuestra experiencia, que como digo es inicial. Y esto es fundamental, yo creo, y no se hace siempre en todos los sitios, es discutir los pacientes en un comité de pólipos. No ya de tumores, porque en los comités de tumores de colon, por ejemplo, pues el foco de las lesiones, la mayor importancia no son los pólipos, aunque también la tengan, queda reducido mucho por los cánceres, ¿no? Y la gente que asiste tiene un poco diferentes intereses, ¿no? Comité de pólipos, donde se discutan pólipos complejos y en nuestro caso están los cirujanos y los gastroenterólogos. Los cirujanos hacen endoscopía también, aunque no tanto endoscopía avanzada como los gastroenterólogos. Ahora están asistiendo los radioterapeutas también porque están haciendo terapia de contacto en lesiones rectales y también están trayendo sus casos, ¿no? Entonces, y por otra parte, a efectos legales también el haber discutido algo, un paciente y una lesión y se ha decidido realizar un determinado tratamiento, si luego hay una complicación, salen las cosas mal, pues no es que tú lo hayas decidido y no se lo ha dicho nadie, ¿no? Así que a mí me parece, aparte que se aprende mucho. Esta es esta mañana, por ejemplo. Es una sala donde nos conectamos los dos hospitales de aquí universitario de Nottingham, que somos el mismo servicio, estamos en los dos sitios. Pues aquí está otra compañera gastroenteróloga que hace también screening de cáncer de colon. Al fondo está el jefe de colon. Ahí está una persona de administración, que es la que junta todos los casos y pone toda la información y nos la envía el día anterior. Y en la pantalla ahí están los radioterapeutas, que ya se fueron porque pasaron los pólipos, las lesiones de cáncer, y ahora se hablaba de las lesiones de displasia de bajo grado en biopsia, y otro compañero endoscopista, ¿no? Entonces, y esto lo voy a resumir un poco, discutimos los pacientes y los casos, y en aquellos que se decide que pensamos que lo mejor es una resección laparoscópica, generalmente se ven en la consulta del cirujano, porque hay que consentirlos no solo para la resección endoscópica, sino para cualquier eventualidad, hasta una cirugía abierta. Y también se hace un preoperatorio igual. Los métodos desde el punto de vista endoscópico pues son las diferentes técnicas de resección avanzada, que pueden ser asas, pueden ser bisturís de disección submucosa, algunos elementos de tracción, aunque no tanto por la asistencia del cirujano, ¿no? Método de inyección y para tratar las complicaciones, por supuesto. Esto los cirujanos saben bien. El endoscopista, que es gastroenterólogo, la verdad es que, aunque vamos a quirófano para otros motivos, pero no estás en tu ambiente natural. Y, por ejemplo, donde nos situamos es entre las piernas del paciente, aunque se puede hacer de otra forma, y es un poco incómodo, ¿no? Pero bueno, te acostumbras, tienes que disponer la salida de forma diferente y los cirujanos se colocan a un lado a otro según donde se encuentre el pólipo. En los primeros casos decíamos, bueno, porque a veces no sabes si vas a poder hacerlo endoscópicamente tú solo. Decimos, bueno, vamos a comenzar con el endoscopio y si vemos dificultad, pues entra el cirujano. El problema de con eso, por supuesto con CO2, porque si no el colon se infla todo, aún así se distiende. Si has empezado ya el tratamiento y tienes que luego colocar todo el equipo laparoscópico, es complejo, hay que mover al paciente, hay que poner estéril el campo. Y realmente lo que hacemos ahora es de entrada, pasan el equipo laparoscópico, liberan el colon lo que haga falta y lo exponen y ahí comenzamos. Como aquí, ¿no? En algunos casos hemos hecho con SILS, con un solo puerto, que estéticamente está bien y también parece que tienen menos, y eso lo sabrán los cirujanos bien, menos molestias posoperatorias, quizá puede reducir un poco la estancia hospitalaria
también, y quizá las complicaciones, pero no todos los cirujanos lo hacen, ¿no? Dos de los que están aquí, que uno hace poco se fue a Dubái, es el doctor Mujahideen, que algunos de los vídeos que va a mostrar los hizo él, pues trabajan con esta técnica, ¿no? Entonces, incluimos 16 pacientes, los pólipos eran grandes y casi todos sesiles, protruidos, bastantes en el ciego, ángulo hepático, zonas complejas, ángulo esplénico y colon sigmoide. La mayoría, como digo, tenían algún tipo de protrusión, menos los dos no granulares. Uno podía haberse hecho probablemente sin apoyo laparoscópico. Este de hecho no se colocó el laparoscopio, este es de los primeros que hicimos, en los que comenzamos y pudimos completarlo. Y todos eran, según el sistema SMSA-D, es decir, complejos. Entonces les he mostrado algunos de estos pólipos y estos son algunos otros. Entonces, en resumen, uno solo se hizo cirugía porque desde que entramos al ciego, la evaluación preoperatoria es fundamental y la evaluación no había sido tan buena. Hay que ver si el pólipo afecta al apéndice o no, el aspecto que tiene y probablemente quien vaya a hacer la resección debería hacer la endoscopia previa, creo, o alguien de similar experiencia. Así que en ese directamente se hizo una resección laparoscópica. Entonces se hizo una resección combinada, que fue bien con SILS. Es decir, que ninguna de estas resecciones fue en bloque Andrés endoscópicamente, por diferentes motivos, la dificultad y un poco el tiempo y el estar trabajando juntos quizá te obliga a ir un poco más rápido. Bastante de esto se podía haber realizado probablemente en bloque manos más expertas, ¿no? Pero hicimos muchas disecciones parciales, o sea, corte circunferencial, gran parte de disección y al final el ASA, algunos pocos resecciones en PISMIL en mucosectomía, porque se veía que se podía, a veces simplemente al exponerte el pólipo lo veías mejor. Hubo una pequeña perforación con un bisturí de disección submucosa y en un paciente en el del divertículo, y desgraciadamente el vídeo se me estropeó porque fue en un DVD y se me rayó muy desgraciadamente, pero en este caso había dos divertículos, uno se había visto, el otro no, entonces se disecó con bastante facilidad para lo difícil que parecía y al final dentro del divertículo había pólipo, así que el cirujano dijo que él invertía el divertículo hacia adentro y que lo cortáramos con el asa y luego se suturó y fue bien, luego ven la foto, está curado. Hubo uno a la derecha del todo que se hizo una microlectomía derecha abierta. Este fue un error de diagnóstico inicial, era una lesión T3, pero la verdad es que el TAC no lo había visto y el endoscopista tampoco lo había supuesto. Y yo empecé a hacer corte circunferencial, empecé a disecar y estaba muy duro, coloqué el asa y era una piedra. Y este paciente estuvo 50 días en el hospital por complicaciones, no de la endoscopia, pero hubo que hacer una cirugía abierta. Así que las histologías, hubo dos cánceres, uno que digo que era un T3 y el otro una lesión que en más de un fragmento, con lo cual, aunque era invasión limitada, pero hay que tener más cuidado con ello, por supuesto, pero solamente tenía 3 fragmentos que se pudieron reconstruir bastante bien. El tiempo operatorio global fue de 235 minutos y los pacientes estuvieron de mediana 2 días en el hospital. Para estos pólipos grandes, probablemente no hubieran estado mucho más con la cirugía laparoscópica con el SILS. Y hubo 3 recurrencias, de ellas una en el ciego, que ya se ha hecho 4 endoscopías de seguimiento y creo que no puedo terminar con él y tendría que hacer una de micolectomía derecha, pero las otras 2 eran pequeñas y con 2 endoscopías de seguimiento se controló. Así que solo hay de los 16 uno que queda lesión. Así que en 81% de los pacientes no hubo que hacer ninguna resección quirúrgica. Las dificultades, esta es una diapositiva del doctor Mujahideen, es la evaluación preoperatoria del pólipo, que esto es fundamental. Si lo evaluamos mal, vamos a tratar un cáncer. Combinarse el cirujano y el endoscopista no es tan fácil y a veces eso lleva a retrasos en la programación. La insuflación es importante
y no se puede hacer con aire, y muchos equipos, y aquí también lo hacemos, clampan el colon para que no pase aire proximalmente. Este es un caso en el que hubo recurrencia y está tratado con argón, pero no sé, este es el que va a haber que hacer micolectomía, yo creo, una lesión en el ciego. Hubo una pequeña recurrencia, como ven abajo, y esta se ha controlado. Esta era una lesión que no hizo falta la laparoscopía, era una lesión extensa, medía más de 5 centímetros, de dispersión bajo grado, una colitis ulcerosa. La preparación de colon no era excelente, esto es muy importante, y en una lesión de este tipo nos dejamos un pequeño fragmento, bueno, un pequeño, por lo menos 1 centímetro sin tratar. Y aquí abajo a la derecha lo estaba tratando en la sala de endoscopía. Este paciente es muy lábil hemodinámicamente y hizo una bradicardia, y lo tenemos que hacer en pabellón otra vez. Este es el del divertículo, que como digo no tengo el vídeo, pero abajo es cómo ha quedado después el seguimiento. Y este es otro caso, también era muy grande, y este es el seguimiento que está controlado. Este era un caso grande del ángulo hepático, y este es el seguimiento. Y ya para terminar, solo decir que la disección submucosa para lesiones protruidas. Andrés, seguro que ha hecho bastantes. Fabio Cagobabucci, por ejemplo, de Brasil, también me acuerdo cuando vi la otra de Japón, me decía que estas eran las peores, pero las que más tenía. Y esta es la experiencia del Hospital del Cáncer de Tokio, de lesiones protruidas, lesiones grandes. El 30% tenían invasión más allá de su mucosa superficial, el 30%, que es mucho. Es decir, el tratamiento endoscópico no es adecuado. Por supuesto, tiempo operatorio bien, 10% de perforaciones más que tienen otro tipo de lesiones. Hubo que parar un 4%, había casos en los que el músculo estaba entrando en la lesión, escrito por el doctor Toyonaga, y no veían una curva de aprendizaje en estas lesiones. Es decir, son difíciles. Ellos eran buenos ya cuando lo empezaron a hacer y no les sale mejor ahora. Así que, como vemos, la resección curativa en estas lesiones, en estas manos, eran solo del 55%. Así que también depende de selección de lesiones, por supuesto. Voy a poner, si puedo, un par de vídeos todavía. Las conclusiones sobre la presentación sería que estos pólipos grandes se pueden controlar con endoscopia intraoperatoria y apoyo laparoscópico. Nuestra serie, la mayoría evitaron la cirugía. El riesgo de recurrencia, el diagnóstico quirúrgico es muy importante, pero yo creo que deberíamos disponer de esta técnica o pensar más en ella en unidades que hacen terapia colorectal avanzada. ¿Ven este vídeo? Sí, sí, se ve bien. Este es el doctor Mongiudín y está liberando adherencias. Pongo el sonido, porque también es importante la comunicación que hay en el quirófano. Ahí está liberando adherencias, nos está contando lo que está haciendo, discutimos qué es lo que queremos ver, qué parte del pólipo necesitamos ver. ¿Se oye lo que dice? Bueno, pues dice que hay adherencias en el ángulo hepático. Vaya, esto vale. Adherencias en el ángulo hepático por el tatuaje previo. Siento que esto va... El internet no está muy bien ahora aquí. Voy a poner este y luego les pongo un pólipo. Aquí para que vean cómo se correlaciona lo que hace el cirujano y lo que ve el endoscopista. Está tocando con la pinza y ve cómo nos expone el pólipo. Esa parte podríamos abordarla mucho mejor. Bueno, así que... Sí. Estamos sin sonido. En mi opinión, de no cirujano, facilita bastante la vida al endoscopista en este tipo de lesiones. Ahí estamos con un bisturí, que es el tipo tijera, el SB, y el cirujano está viendo lo que hacemos, está viendo desde fuera. Y les voy a poner un caso. Este caso, los primeros casos los hice en Oviedo con un cirujano que hacía endoscopía, que eso es muy raro en España, y era súper colaborador. Y este era un caso que no es un pólipo tan grande, ya lo verán. Parece tonto, ¿no? Pero había pasado por todas las manos de mi unidad de endoscopia y había gente muy buena.
y no se podía ver el pólipo completamente. Parte de él estaba detrás de un pliegue. Quizá hoy día con endoscopios que tienen una retroflexión de 210 grados puedas abordarlo desde la parte proximal, pero no se podía. Y ahí el cirujano lo que hizo fue empujarnos con la pinza y ahí te permite ver, te permite inyectar y está empujando desde fuera. Pero así visto, dices, esto lo podría hacer en la sala de endoscopia, pero te aseguro que no. ¿No? Y aquí atrapar el pólipo en retirada era difícil. El cirujano estaba empujando desde fuera. En algunas ocasiones sabes que vas a perforar cuando el cirujano empuja con la pinza para que tú atrapes con el asa. Pero todos somos conscientes de que va a ocurrir la perforación y estamos listos para tratarlo. Bueno, y ahí puedes tratarlo y hacer la resección. Solamente. Así que me queda una diapositiva solo. 2, perdón. El diagnóstico, que es fundamental. Este pólipo mide 1 centímetro, es un pólipo de la semana pasada, y un paciente que tuvo una colonoscopia hace un año, le quitaron 4 pólipos y ahora tenía 2. Este es 1 centímetro en el colon sigmoide, que es una lesión 1S más 2C. Ven que hay una clara depresión circunscrita alrededor en la base y una porción sesil con cuernos, que siempre son malos, y un patrón vascular muy irregular. Y este pólipo simplemente lo biopsiamos. Los cirujanos me preguntaban que por qué no lo habíamos intentado extirpar, y es que porque era un cáncer. La biopsia mostró cáncer moderadamente diferenciado. Así que muchas gracias a todos por su atención y un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias y bienvenidos a Nottingham cuando quieran visitarnos. Muchas gracias, Adolfo. Vencimos a la tecnología, salió todo muy bien. Disculpas. A pesar de pequeños detalles. ¿Alguna pregunta en el auditorio? Ha sido muy claro. Roque Sáenz. Adolfo, gracias por la presentación. Quería hacerte una pregunta. Yo tengo experiencia de haber estado en Wolverhampton consiguiendo cómo hacen la acreditación para hacer los procedimientos. En el Reino Unido la acreditación no es fácil. ¿Cómo habría que acreditarse para hacer disecciones submucosas o este tipo de cirugía en el Reino Unido? Te digo que llevo haciendo colonoscopia 20 años y tuve el examen para la acreditación hace 3 semanas. Hace 3 semanas tuve un examen teórico que no era fácil porque era muy subjetivo y dos colonoscopías que tenía 2 personas que me observaban. Así que sí, sí, eso es para hacer screening, ¿no? Fue una buena experiencia. Para esta técnica no hay cursos de JAG o tienes que, por supuesto, ser deberías tener más de 1000 colonoscopías, tener experiencia, tener datos de tus mucosectomías en las que hay una recurrencia de menos de un 15% idealmente y una tasa de intubación fecal de más del 90%, por supuesto. Que eso es controvertido aquí, porque si hay una estenosis tumoral, si el colon está sucio, eso te cuenta como que no has llegado al ciego. Así que puedes tener una tasa de intubación fecal del 90% porque te llegan todos los casos difíciles con estenosis diverticulares. Pero sí que en esto tienes que informar a tu hospital de que vas a desarrollar esta técnica y dar la evidencia que hay. Aquí, si hay algo de NICE y hay recomendaciones, vale, tienes que dar información de dónde te has entrenado y para la disección igual, cuántos casos has hecho, qué entrenamiento has hecho, dónde lo has hecho, si tienes acreditación mejor. Como sabes, aquí los endoscopistas en su entrenamiento recogen todos los procedimientos que hacen en una página web y luego pueden mostrar su portfolio, ¿no? Así que sí, es complejo, pero no hay tanta gente que haga tanta endoscopía avanzada de colon, por ejemplo, quizá comparado con otros países, quizá como Chile, por ejemplo. Yo creo que en parte porque aquí los endoscopistas tienen muchas tareas, aparte de la endoscopía, tienen mucha involucración en la medicina aguda. En Chile también lo hay, ¿no?
Así que sí, la acreditación es compleja, para hacer screening sobre todo.